Señor Pablo Hacker para hablarnos de algo que no funciona bien. No funciona bien para nada. Y reflexionando, me voy a sumar a esto que decís, pero hoy justo conversaba con una compañera de la facultad que me decía, estoy haciendo los chocolates para mis sobrinos porque no puedo comprar los huevos de Pascua. Le pasa a muchísima gente, ¿no? Le pasa a mucha gente y digamos, es lo que yo digo cuando tratan de engañarnos, porque obviamente hay un intento absolutamente dirigido y bien pensado para tratar de confundirnos y engañarnos y decirnos, pero las cosas están mejorando. Hay un punto en el cual ese relato falso muere, que es cuando fin de mes se hace el 15, se hace el 10 para algunos ni siquiera hay trabajo, ¿no? Hace poco hablábamos de un relevamiento de analogías que refería el enorme miedo que hay a la desocupación, algo que no era tan presente o visible, por lo menos en el primer año de gestión de Javier Milei, en el cual todavía mantenía una imagen que se partía en dos mitades exactas entre la negativa y la positiva, hoy claramente en baja. Pero mientras el FMI elogia enormemente a la Argentina, es el mejor alumno, tengan en cuenta que el FMI, la mitad de la deuda que tiene prestada es con la Argentina. Piensen un poquito si eso es bueno o eso es malo. En el capitalismo, uno de los ejes del capitalismo tiene que ver con el endeudamiento. El endeudamiento per se, hasta cierto nivel, no es algo malo, es el crecimiento. Cualquier empresa, cualquier empresario te va a decir que para crecer toma deuda y de esa manera va digamos, mejorando sus ventas, su producción, el comercio. El problema cuando la deuda que se toma no tiene ninguna perspectiva de mejorar tu realidad. Y cuando se toma deuda para pagar la deuda anterior. Absolutamente. Entonces, en esto lo que yo quiero diferenciar es lo que tiene que ver con lo financiero exclusivamente y con lo económico. En la columna pasada hablábamos de lo que dijo Carlos Heller, que me parece que es fantástico para explicar. Este dinero que llega resuelve, entre enormes comillas, lo financiero inmediato. Ustedes recuerdan que hace unas semanas, con una nota que nos concedió por Zoom, hablamos de algunos asuntos generales con el actor argentino radicado en España, Darío Grandinetti, que entre otras cosas planteó, hablando obviamente pestes de la administración de Javier Milei, sí era dable suponer que Milei designó a Luis Caputo como ministro de Economía, como el hombre de las finanzas puestos a manejar la economía argentina. Y en su lógica, en su análisis, en su información, tal vez las conclusiones no. A Caputo lo puso en el puesto en que está, a Luis Caputo lo puso en el puesto que está, el Fondo Monetario Internacional. Los poderes fácticos que rodean al gobierno de Javier Milei, que son los grandes poderes económicos. A Patricia Bullrich, a quien insultó durante el debate presidencial unas semanas antes, ¿la puso Javier Milei como ministra de Seguridad? ¿O es una imposición de la política exterior estadounidense-israelí sobre la Argentina vinculada a los negocios de compras de armamento y a los intereses ideológicos generales? Es decir, este es un gobierno de coalición de la derecha y la ultraderecha en la política argentina con los grandes poderes económicos. Si no podemos pensarlo así y no lo vemos así, es porque el ballet de medios de comunicación, los diarios, los canales de televisión, una mayoría importante de las radios, las redes sociales, etcétera, etcétera, montan operativos de distracción cuando ocurren cosas malas o de confusión de la conciencia de la sociedad para que crea que lo importante es lo que no es importante. Y así estamos, y así marchamos. Si no podemos llegar al diagnóstico de qué es exactamente lo que pasa y solamente estamos enojados o angustiados, es difícil encontrar la solución. O mirar todas las cartas del juego, incluso cuando la oposición política se fragmenta, se divide, se pelea, entra en internas, está haciendo claramente funcional a este otro modelo. Y tal vez una parte de su problemática tiene que ver con que le implantaron desde el poder, que siempre busca dividir para poder reinar, asuntos que deberían ser expulsados a la brevedad por el bien de las mayorías en la Argentina. Así que en parte de eso se trata. Ojalá podamos mirar bien, independientemente de nuestros problemas personales, de nuestras angustias, de nuestras faltas de certezas, para tener una explicación que no sea kafkiana de lo que pasa, que no sea una explicación tan general sobre la condición humana o los procesos, o vivir en un estado involutivo de tal manera que nos parezca que no tiene solución. Tan es así lo que decís que el propio Javier Milei hablaba pestes de Toto Caputo
antes de asumir. O sea que claramente no era su opción. También hay que decirlo, recordemos, porque no hay que olvidarlo, Caputo es el mismo Caputo, es el mismo Caputo que en el 2018 recibió 46.000 millones de dólares del FMI y que no sirvieron para nada, ni siquiera para ganar las elecciones. Esta toma de deuda, que está clarísimo que es para seguir pisando el dólar y para repagar, por supuesto, lo que se le debe al fondo, tiene el único objetivo electoral de corto plazo, que son las legislativas. No tiene otro objetivo y además, claro, por supuesto, garantizar las fabulosas ganancias y retornos que realizan las empresas para que puedan justamente darse vuelta con este carry trade, volver a comprar los dólares y fugarlos del país, como históricamente lo han hecho. Podríamos pensar que la sociedad argentina es la única que tropieza 2 veces con el mismo Caputo, Luis Caputo, porque no es el único Caputo en la escena. El que fue antes el presidente al que sirvió con el Fondo Monetario Internacional como sponsor, Mauricio Macri, anda por las calles de Buenos Aires tartamudeando y comiendo coquitos mientras hace una campaña en que parece que es casual cuando lo filman en algunos lugares. Son partes de todas las estrategias que hay que descular, hay que conocer para después poder pensar por qué está pasando lo que pasa. Esta sociedad también ha tropezado 3 veces con el Sturzenegger en el poder. Exacto. Y 3 veces con Bullrich en el poder. No son asuntos menores. No, para nada. Y hablando de esto, vamos a escuchar a Guillermo Francos, el jefe de gabinete, que ayer dio su informe en Diputados. Hay que decirlo, están invitados para la semana que viene, no solo Francos, sino también Caputo y otros ministros más para explicar la criptoestafa, que sigue siendo algo muy importante. Escuchemos a Francos a ver qué dice en relación a los salarios. En los últimos 12 meses computados, los salarios aumentaron un 117%, con una diferencia favorable de 32,5 puntos porcentuales respecto de la inflación acumulada en ese periodo, que alcanzó el 84,5%. Esta tendencia también se observó en el primer año de gestión. En el 2024, el índice de salario superó en 27,7 puntos porcentuales a la inflación minorista. Entre febrero del 2024 y enero del 2025, todas las categorías de trabajadores registraron en promedio incrementos salariales por encima de la inflación. Esto también derivó en una disminución histórica en la conflictividad laboral en nuestro país. En el ámbito privado alcanzó uno de los niveles más bajos de los últimos 20 años. Bueno, a mí me genera una sensación realmente voy a decirlo, de bronca absoluta, cuando uno escucha mentir de esta forma a los diputados, a todos nosotros. Hay un informe que se lanzó hoy de la Junta Interna de ATE en el INDEC. Ustedes saben que además la forma de medir la inflación que tiene el INDEC está muy cuestionada. Básicamente, para explicarlo pronto, porque no es el tema de esta columna, no se pondera suficientemente bien el peso que tienen los servicios hoy en día en cualquier canasta básica. Hablamos de los servicios como el gas, la electricidad. Como el gas, como la luz, como internet, como telefonía. Porque los otros servicios, los de inteligencia, también tienen un peso muy grande hoy en la dinámica de la sociedad argentina, como ha acontecido en otras eras de manera muy evidente. Sí, recién hablabas de un expresidente que estaba haciendo campaña. Bueno, él sí que sabe de servicios y carpetazos. Bueno, ¿no? Él tiene casi que servicios de seguridad propios, de servicios de inteligencia propios, al lado de los que usufructó cuando estuvo en el Estado, pero desde siempre, desde casi siempre. Bueno, este informe de ATE dice textualmente que un trabajador necesita en marzo de este año casi 1.800.000 pesos, 1.768.976 pesos para satisfacer las necesidades básicas, ¿no? Es una familia compuesta por 2 adultos y 2 niños. ¿Me repite el número? 1.768.976 pesos. ¿Y cuánto es el ingreso de la jubilación mínima hoy? 370.000 con el bono, digamos. Así que queda claro que es imposible vivir con lo que es hoy un salario mínimo o una jubilación mínima. Está clarísimo que esto que está diciendo el ministro es una mentira. Y además, por si quedaba alguna duda, también salió ayer la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner con un tuit de esta serie Che Milei, que me parece que tiene algunos puntos muy destacados porque hace esta cosa de poner en perspectiva, ¿no? Cuando el gobierno festeja el número de las reservas del Banco Central,
que hay que decirlo. La única, digamos, razón que tiene inflar ese número es que le está diciendo al fondo te vamos a poder pagar lo que te debemos. No hay otra razón que no sea esa. Recordó también los números que tenía, por ejemplo, el Banco Central previo a la crisis del 2001 y previo al 2018, que era casi el doble de lo que tiene hoy en día. O sea, ese número, que parece que es importante, por supuesto, es importante tener las reservas fortalecidas, no tiene ningún sentido si no es, digamos, dinero que se puede utilizar para producción, para generar trabajo y para mejorar la vida de los argentinos. Por eso yo digo, en esta columna está la economía real versus la chantada financiera. Y yo el otro día les comentaba algo también que tiene que ver con el último día antes del anuncio del fin del cepo, que también me parece otra de las mentiras enormes, esta flotación, que no es otra cosa que una devaluación. Se vendieron 398 millones de dólares. Se supo luego de esto que yo dije que la hermana del presidente, Karina Milei, sabía de esto, o sea que tenía información interna, y esa gente hizo negocios fabulosos con ese tipo de cambio, teniendo información privilegiada, y ahora va a tener que ser investigada, al igual que es investigado el presidente por la criptoestafa. Vamos a contraponer esta mentira de... ¿Cómo se llamaba el volante central de San Lorenzo que era infalible en los penales? Bueno, estás hablando... me agarró un... Empieza con O. Sí, Ortigosa, pero bueno, sí, es alguien que no... Lo quiero mucho futbolísticamente, pero me ha dejado de gustar en otros aspectos. Bien, Ortigoza era infalible en los penales. ¿La justicia argentina será infalible a la hora de investigar? Bueno, hablando de esto, antes de escuchar, hay un dato que me parece muy claro para poner lo que pasa en el presente. La Unidad de Información Financiera. Por decreto del presidente, deja de ser querellante en causa. No puede ser más querellante. Es la razón por la cual fue creada. O sea, para investigar los negociados en el mundo de las finanzas. Exacto, pero del Estado. El problema que tiene ahora es que investigar puede investigar, o sea, tiene los recursos, pero no va a poder ser querellante. O sea, el mismo gobierno que está acusado de hacer una criptoestafa y estafar a un montón de personas, le quita ese poder enorme de fuego al principal organismo que investiga los delitos financieros. O sea que, digo, si alguien no está viendo la película completa es porque no quiere verla, ¿no? Está claro, ¿no? Hubo un momento en que la irrupción disruptiva de Luis Milei en la vida política argentina, la formación de un partido, la libertad avanza, su discurso, etcétera, etcétera, el ascenso lento con la televisión y el panelismo como elementos principales, el asombro del resto y las especulaciones. Si crece, quizá le quita votos a la derecha tradicional, por ahí es bueno. Todo ese proceso fue acompañado por una especie de complacencia con que apareciera un nuevo jugador de parte de un sector, con el asombro de otro, con la esperanza de otro, pero con la sensación general de que un asunto así no podía llegar a gobernar la Argentina, y si gobernaba no había plan. Es decir, era la improvisación sobre la marcha. Lo que queda claro con el paso del tiempo, ahora que van 1 año y 5 meses prácticamente del gobierno de Milei, es que sí había un plan y que lo están desarrollando con mucha velocidad, seguros de que si va más lento no se puede, y con mucha certeza. Y recién cuando termine de ejecutarse el plan se ve su profundidad y su recorrido. Es decir, quieren hacer una reforma completa de la vida cultural, política y económica en la Argentina, solo que sería una reforma al revés. En lugar de propender al bien de los muchos, propenderán al bien de los pocos, que ya a esta altura, como las grandes empresas o los grandes intereses nacionales, están celebrando por siempre el paso de Milei por el poder. Sí, la celebración es total. El lunes estuvo Scott Bessent, que es el secretario de Tesoro de Estados Unidos, el ministro de Economía, que vino a felicitarlo a Milei, esa foto realmente muy fea de ver, festejando, pero le dijo: más plata no hay, muchachos. Vienen a chequear que el mejor alumno del fondo esté haciendo los deberes, y realmente los está haciendo. Para el fondo, Milei, hay que decirlo, es el alumno perfecto, y yo creo que sí, el plan que tienen es exactamente este y no otro. Es la fuga de capitales y el enriquecimiento y el extractivismo total de nuestros recursos. Vamos a contraponer lo que escuchamos recién de Francos con Camilo Alan, empresario textil que también estuvo exponiendo en Diputados, y cuenta lo que yo digo que es la economía real. Entiendan, muchachos, que una pyme somos los que generamos empleo, somos los que aportamos al país
la dignidad de la gente. Esto es lo que somos las pymes, muchachos. Yo tengo comercio, tengo industria y estoy pasando momentos muy difíciles como mucha gente. Y nosotros estamos sufriendo. Acá festejaron que vinieron con el fondo con 20.000 paros y yo no me llevo un mango, hermano. Yo soy textil y calzado y a mí no me cortan un pedacito de remera para poder vender. No se vende, la gente está sin plata. Entiendan bien, piensen bien que le está hablando un viejo de 81 años. Y no sabe lo más que estoy pasando. Es dificilísimo escucharlo. Mira que lo he escuchado varias veces y se me quiebra a mí la voz también escucharlo. Camilo Alan, empresario textil, es alguien que trabaja en lo que es la economía real, el comercio, la industria, y está explicando que no puede pagar los sueldos, que no está pudiendo con su propia vida a los 81 años. Recordemos lo que dijo Franco antes, veamos los números mentirosos que está mostrando el INDEC y saquemos las propias conclusiones. Escuchemos también al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, hablando de la caída en la construcción y la industria. La construcción, desde que llegó el gobierno actual, cayó un 28%. Bueno, la industria cayó un 12%, el consumo cerca de un 10%, es decir que todo esto está pegando en la población, en los y las bonaerenses. ¿Y a dónde recurren? Cuando tienen un problema de inseguridad, cuando tienen un problema vinculado al laburo, a los alimentos, a los remedios. Yo he escuchado decir ya de forma reiterativa y yo diría a esta altura ya con alevosía, ¿no? Decir que al Estado hay que destruirlo. Al Estado hay que destruirlo. Los que estamos acá y tenemos responsabilidad de gestión, nos han votado para que el Estado funcione mejor y para que dé más respuesta. Tal como lo dice Axel Kicillof, están haciendo eso, están destruyendo el Estado y nos están destruyendo a todos nosotros. Bien, la tormenta perfecta de un gobierno neoliberal con tintes muy fuertes a la hora de la acción pública de ultraderecha fascista histórica. La tormenta perfecta, digo, y nosotros aquí a bordo del Titanic. No, si todavía no te llegó el agua al cuello y mirás cómo el resto se ahoga o tiene el agua por el cuello, no te preocupes que si seguimos así nos llegará a todos, salvo a aquellos que estén en la primera clase, como siempre ocurrió. Nos siguen pegando abajo y nosotros preocupados por las cortinas de humo que el poder inventa para entretenernos como cachorros.